Hermana Birgit Baila, teóloga con licenciatura en Teología y doctorado en Filosofía, miembro del grupo de teólogos y teólogas del CELAM, nos presenta su ponencia La espiritualidad ecológica, base del proceso de conversión ecológica de la escuela. Hermana, bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias. Es una persona, sin lugar a dudas, ustedes pueden googlear con ese verbo varias cosas que la hermana realiza a nivel del mundo y ella ha dispuesto este espacio. Hermana, gracias porque desde un comienzo nos dijiste, sí, estamos en el encuentro de pastoral de CONACET. Bienvenida y te escuchamos atentamente. Más bien, muchísimas gracias a ustedes. Es realmente una alegría grande para mí compartir las reflexiones con ustedes hoy en la tarde. Y gracias y felicitaciones de manera especial por Sarko, por Sofía y también por Juan Sebastián, por la frescura, la riqueza, la inspiración que nos han dado con sus modos de presentar. Qué importante es todos juntos comprometernos más en cuidar la tierra. Yo siento un vínculo especial con la Amazonía porque tengo la dicha desde varios años de colaborar con el Vicariato de Jaén del Perú, que está justo en la Amazonía, cerca de la frontera con el Ecuador, con los dos pueblos originarios Abajún y Vampis. Y por ello también mucho de lo que Sarku nos compartió ha tenido eco en mi corazón, porque agradezco mucho a ambos pueblos de lo que he podido aprender y sigo aprendiendo de ellos. Qué importante es sentirnos parte de la gran familia de vida en la tierra y no superior. Y yo quiero compartir pantalla con ustedes, con un PowerPoint. A ver. ¿Está bien visible? Sí, señora. Efectivamente lo estamos viendo, hermana. ¿Y me escuchan también bien? Perfectamente, gracias. Gracias. Miren, lo que ustedes ya en la plantilla han escogido, unidad en la diferencia, un nuevo modo de pensar, se habla mucho con lo que también deseo compartir con ustedes, haciendo vínculo también con lo que es la reflexión de los tres jóvenes. Yo creo que cuando hablamos de una ecología integral a la cual todos y todas estamos llamadas a convertirnos, estas piezas diversas en sus colores forman un mosaico en su conjunto y tienen su propia belleza. Eso también es lo que es tan importante sentir y pensar en nuestra tierra, una gran diversidad de vida, lo que llamamos técnicamente biodiversidad. Y esta riqueza, y en la Amazonía lo puedo palpitar, ver, oler, y me toca mente y corazón muy fuertemente. Esta gran biodiversidad hace posible de que también se enriquezca la vida de todos, de los otros seres vivientes no humanos y de nosotros los seres humanos. Y por ello creo que la espiritualidad ecológica necesita este fundamento de arraigarse en experiencias de la belleza de la vida en su gran variedad y riqueza, con gratitud, porque no hemos hecho nada. Eso está dado a nosotros como un don gratuito, pero estamos llamados, apreciándolo, como los tres niños han presentado, cuando toca mi corazón y mi mente, cuando me comprometo, lo que amo, lo que aprecio, quiero cuidar. Y soy creativa e inventiva. ¿Qué puedo poner yo con mis conocimientos, mis dones, mis posibilidades a cuidar? Y eso ya es una parte importante, como vamos a ver, del proceso de conversión ecológica de la escuela. Y es excelente que ustedes, los niños, están en sus colegios ya activos y creo que una escuela que se compromete con la ecología integral, eso quiero descubrir también más todavía con ustedes, necesita estos vínculos, la dimensión espiritual, desde qué espíritu hacemos el compromiso y que también que nos invita a una visión mucho más de conjunto.
Vayamos a descubrirlo juntos. Siguiente, por favor. Oh, yo creo que puedo. A ver. Mucha inspiración nos da el Papa Francisco con la encíclica Laudato Si. Quienes estudian esto a nivel de todo nuestro mundo dicen, probablemente él es una de las personas que más impacto está generando, ha generado y sigue generando en llamar a la gente a darse cuenta del don precioso de nuestro planeta azul, así lo llamamos, que es madre, que es hermana para nosotros, y qué está en juego en este planeta en este momento. El Papa Francisco ha sido muy claro en Laudato Si en decir, él quiere aportar, pero invitando a toda la gente. No solo se dirige a quienes se entienden como miembros de la Iglesia Católica, no solo a quienes se entienden como miembros de las iglesias cristianas diversas, sino cada persona que cohabita con nosotros esta casa común, que es nuestra tierra, invita y que está de buena disposición, con buena voluntad, a que trabajemos juntos frente a las amenazas muy fuertes que ustedes se han nombrado. Y yo creo que lo que él también nos recuerda continuamente, y eso es como algo que debe estar muy presente en nuestro corazón y en nuestra mente, esta casa es una casa común. Común tiene raíz con comunidad. No solo es la casa de los seres humanos, es la casa, el lugar de vida de tantos otros seres vivientes. Y lo precioso también en Laudato Si es que el Papa nos anima desde nuestra fe cristiana a ahondemos en el vínculo que también tenemos con las otras criaturas. Dios ama profundamente, tiene su alegría, su gozo en esta gran diversidad de vida en la tierra. Y sí le preocupa cómo tratamos la tierra. Entonces, somos quienes cohabitamos con los otros seres vivientes también entre nosotros, hermanos y hermanas. Entonces, si realmente tomamos en serio este vínculo, y eso si queremos ser cristianos, no es una opción, sino Jesús nos llama a aprender cada vez más a ser hermanos y hermanas entre nosotros. Eso quiere decir, a mí no me puede dejar ahí indiferente qué pasa con otros hermanos y hermanas mías en diferentes partes del mundo, ya sufriendo de los impactos cada vez más fuertes del cambio climático. Y también lo bello en la encíclica Laudato Si es que no solo nos ofrece la imagen de la casa común, hay también quienes han dicho que esta imagen les causa un poco dificultades porque les falta sentir la vida. Yo creo que una imagen no puede abarcar todo. Por eso, ya en la misma encíclica, está muy claro, la tierra es un organismo vivo, no es una cosa. Y eso hay que sentir, apreciar. Y como ustedes han dicho, eso por ello se refleja en nombres que el Papa usa también y nos propone. Es nuestra madre, madre, hermana tierra. Y madre en muchas lenguas. Yo soy originalmente de Alemania y ahí sí tenemos una palabra que dice, hay un Mutterboden, hay lo que es el suelo madre, de lo cual pueden brotar plantas, pueden brotar árboles. Es la tierra muy preciosa porque es fructífera y hace posible que la vida se multiplique. Y entonces, tener presente que la tierra es nuestra madre, como muchos de nuestros pueblos indígenas, originarios, lo tienen, es decir, la vida es dada a nosotros, como la madre nos regala la vida a nosotros. Y como no vamos a maltratar a nuestra madre, tampoco hay derecho de maltratar la madre tierra. Y hermana, el vínculo de hermana nos recuerda, bueno, hay otros seres vivos que cohabitan esta casa con nosotros. No tenemos el derecho de ser quienes ocupan los mayores espacios desde donde buscan el poder y el control sobre todo y malogran otros espacios de vida para otros seres vivos. Siguiente, por favor. Ah, no, yo creo que puedo. Sí, me funciona.
las consecuencias de una actitud así, que es cuando el ser humano se siente superior, dueño, quien quiere subyugar, quien piensa que la tierra es para explotar lo que a mí me interesa, sin pensar en los demás, los otros seres humanos, ni los demás seres vivientes. Bueno, las consecuencias múltiples de ello, sufrimos, experimentamos en lo que antes se ha llamado cambio climático. Este vocablo todavía es válido, pero yo tengo la dicha de poder estar en contacto con algunos de los científicos del Instituto de Potsdam, que es un instituto en mi país de origen, pero que trabaja a nivel internacional, y su primer fundador, el profesor Schellenhuber, le vamos a ver adelante una foto, estuvo presente en justo todo el trabajo para generar el texto de la encíclica Laudato Si. Y ellos dicen, según todas sus investigaciones que hacen a nivel internacional sobre qué está sucediendo con el clima y qué consecuencias tiene en las diversas regiones geográficas de nuestro mundo, nos dicen, ya es poco hablar simplemente del cambio climático. Hay que hablar de una crisis climática, el clima está en crisis y esta crisis está ya generando una emergencia climática. Y nos puede como despertar, como el despertador en la mañana. El despertador nos dice, despierta, levántate, ponte en acción. Una voz de alerta muy fuerte es el informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático a nivel internacional, donde más de 2.000 científicos y científicas de todas partes del mundo colaboran. Y ellos en el año pasado, fue julio-agosto, presentaron su 6º informe. ¿Y qué nos advierten? Que del cambio climático ya estamos dando el paso a la crisis climática, porque los puntos de no retorno, donde empieza a cambiar definitivamente el clima, y si se puede revertir, en muchos casos es solo después de tiempos muy largos. En algunos casos, los científicos con fundamento de argumentos basado en sus investigaciones nos dicen, nunca más se van a poder revertir. Han ya visto que en nuestra tierra hay 9 puntos. No sorprende que la Amazonía es nuestro punto muy amenazado aquí en Latinoamérica y el Caribe, y está en varias de sus partes, acercándose mucho al punto de no retorno. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Tenemos ahí excelentes investigadores, investigadoras que trabajan junto con los pueblos originarios en la selva, y uno, Carlos Nobre, desde 40 años hace sus investigaciones sobre la Amazonía, y entonces puede comprobar en cuántas partes, cuánto de biodiversidad ya se ha perdido, cuánto de crisis climática se hace palpitable, y que hay, con justa razón, el gran miedo de que cuando sobrepasemos el punto de no retorno, o el punto de inflexión, así también lo llaman, vamos a entrar en una situación en la cual finalmente 60% de la Amazonía pueden terminar como, lo cual tendría consecuencias muy fuertes sobre el clima a nivel mundial, no solo en Latinoamérica. Entonces, esto nos advierte lo mismo, lo que sabemos en la Antártida, que los hielos que están disminuyéndose, sube el nivel del mar. Entonces hay cada vez más países pequeñas, islas amenazadas en completamente desaparecer del mapa, y cada vez más partes costeras. Entre estas partes muy amenazadas está, por ejemplo, la costa del Perú, como pude ver en un informe. Ya van a sufrir, que tierra va a desaparecer y cada vez más el mar va a invadir las partes habitables, causando destrozos y cobrando vidas humanas. Y pues ven, esto es el profesor Hans-Joachim Schellenhuber, uno de los científicos del Instituto de Potsdam, su fundador, y
quien sigue trabajando muy cerca con la iglesia, él es prácticamente quien, para decirlo así, descubrió los puntos de no retorno, ¿ya? Con sus investigaciones. Y nos está diciendo, el tiempo ha avanzado tanto que nos queda un tiempo muy corto. Podemos hablar de una ventana de tiempo. La ventana ya no es muy abierta, sino la ventana tiene solo un espacio pequeño abierto. Ya hay que actuar, ya es hora. Y entonces estamos en ese sentido, y él no se cansa en decirlo, en un momento decisivo de la humanidad. Nos queda poco tiempo para generar los cambios culturales necesarios si no queremos que termine esta tierra en un gran desastre ecológico, climático, ecológico. Y ustedes ya lo han dicho, no hay un planeta B. Y entonces yo siento también que es tan importante involucrar a ustedes, niños, niñas, jóvenes, en lo que hacemos con la tierra, en lo que pueda ayudar ahora. ¿Qué deseamos para el futuro? ¿Cómo queremos convivir? ¿Qué queremos que cambie? Porque ustedes tienen el derecho a una vida segura en este planeta, con suficiente de comer, porque escasez alimentaria será una cosa grave. Escasez de agua potable será otro sufrimiento grande humano. Desastres cada vez más fuertes y enseguida sequías, tormentas, inundaciones. Entonces yo creo que por eso es importante comprometernos comunitariamente. En el Instituto de Potsdam hay uno de los científicos muy buenos que se llama Rockström, y él dijo en una ponencia hace poco, yo por mucho tiempo no he tenido miedo, yo pensaba que todavía estamos a tiempo de dar los pasos necesarios. Ahora sí, yo tengo miedo lo que va a pasar con nuestra tierra porque yo tengo hijos todavía pequeños, y yo quiero una tierra habitable para ellos. Entonces yo creo que es también el sentir pensar, si no somos jóvenes, si no somos niños, yo pienso en mis estudiantes, por ejemplo, yo pienso también en mis sobrinos y sobrinas, ¿ya? Que me motiva. Yo quiero que ellos no van a tener que vivir en un planeta cada vez más desastre. Y lo que ustedes ya han dicho en sus palabras, la crisis ecológica es mucho más que ecológica, o podemos decir, es una crisis de nuestro modo de relacionarnos entre nosotros y con la tierra, ¿ya? Por eso, ecología tiene que ver en su raíz de griego con oikos. Oikos es la casa, pero también es el modo de administrar una casa, para que tenga lo suficiente para todos, para que todos puedan vivir bien. Y entonces la crisis es una crisis social, por eso se dice socioecológica, es una crisis humana, porque está en crisis la manera como nos entendemos, cuál es nuestro lugar en esta tierra. Es una crisis cultural, la cultura de un consumo desenfrenado, de una explotación de los recursos sin preguntar en el extractivismo y cómo queda la tierra, cómo queda la gente que tiene que vivir en regiones cada vez más ecológicamente devastadas. Es una crisis también económica, porque la manera dominante en el mundo no es una manera ecoamigable de hacer economía, sino aumenta en muchos casos el daño a la tierra, y entonces aumenta la velocidad con que nos acercamos a una crisis, a una catástrofe ecológico. Esto tiene que cambiar. Por eso el Papa Francisco es tan fuerte en decir, esta economía mata. Le han criticado mucho por ello. Él se refería a una economía como ustedes también, Sarko y Juan Sebastián y Sofía lo han dicho. Es una economía que no considera los daños que causa, sino donde vale sacar de la tierra el extractivismo de minerales y también de productos de agricultura, la cantidad más grande en menos tiempo posible para mayores ganancias monetarias. Y esto no puede seguir así por los costos múltiples que tiene sobre la vida. Y es también una crisis política, porque necesitamos políticos con más coraje de
pero respaldado también por lo menos suficientes personas en la sociedad civil que digan queremos políticas públicas a favor de proteger el clima, a una política bioamigable que se centra en defender la vida y no causar mayor daño. Y entonces tiene que dar estímulos también a otros modos de entender y practicar economía, a una otra enseñanza, una otra educación que nos despierte más y nos brinde también más posibilidades de adquirir las habilidades de vivir de otro modo. Y estamos hoy en día la crisis climática, que es una crisis también ecológica, nos indica un crecimiento ilimitado, como a veces nos han querido sugerir, es insostenible en un mundo que es limitado. Limitadas son sus posibilidades y capacidades de absorber tanta basura. Por ejemplo, los mares tienen para mí una capacidad impresionante de autorregenerarse, la limpieza del agua. Pero cuando echamos tal cantidad de basura a los mares, a los océanos, esto sobrepasa esta capacidad, porque es limitada. Hay una creciente escasez de los recursos no renovables de la tierra, ahí van todos los minerales. Y lo quiero decir aquí, porque yo creo que en un colegio que quiere comprometerse con una ecología integral, todos y todas tienen que ayudarse mutuamente en diseñar, pensar, reflexionar y decidir muy responsablemente cuántas computadoras nuevas necesitamos, cuántas veces yo quiero cambiar mi celular, mi laptop, cuántos aparatos técnicos necesito, porque en todos estos aparatos entran estos recursos no renovables de la tierra. Sacarlos de la tierra está vinculado con un costo muy alto, ecológico, pero también humano, social. En muchas partes donde eso se hace, las personas que tienen que hacerlo están muy maltratadas y están muy afectadas en su salud. Entonces, yo creo que es una parte donde hay que informarse muy bien para crecer en la conciencia y tomar como persona que es consumidor decisiones mucho más responsables, limitarnos conscientemente, voluntariamente. Crisis ecológica, crisis climática, emergencia climática, bueno, nos indica vamos a vivir en un mundo cada vez más desestabilizado y que tiene múltiples consecuencias desastrosas. Y eso requiere de nuestra parte, si vivimos todavía en regiones del mundo que no están tan afectadas, como por ejemplo las Filipinas, que cada momento tienen otra tormenta muy fuerte y la gente lo poco que tiene pierde y cada vez mucha gente pobre pierde su vida. Si todavía vivimos en una parte donde los desastres no suceden tan a menudo, es por solidaridad, de contribuir de nuestra parte, de ayudar a que por lo menos el cambio del clima en su dimensión desastrosa no avance cada vez más y cada vez más rápido. Todo ello lo llamamos en la fe cristiana, que es parte de esta espiritualidad cristiana de vivir con el espíritu de Jesús, seguir los pasos de Jesús hoy en nuestro mundo, en nuestro contexto, leer y discernir los signos del tiempo actual. Cuando desde 1962 a 1965 en Roma, obispos de todo el mundo se reunieron en lo que llamamos el Vaticano II para preguntarse a qué Dios llama a su iglesia a nivel mundial ahora, como en base a consensos, han generado documentos muy inspiradores y orientadores para nosotros. Uno es Gaudium et Spes. Y ahí se dice bien claramente, si queremos seguir a Jesús y vivir como cristianos, no es opcional si queremos leer y discernir los signos de los tiempos, sino es un deber de hacerlo. Hacerlo a la luz del Evangelio, hacerlo juntos como pueblo de Dios, que somos todos, no importa la edad, no importa de qué contexto social, cultural, como hombre, como mujer, todos somos miembros de este pueblo de Dios que está llamado a ayudarse mutuamente a decir lo que está sucediendo en nuestro mundo
cómo Dios nos habla ahora, donde Dios sale todavía a nuestro encuentro para darnos esperanza, para darnos aliento, pero que pide también que estemos abiertos a acoger este momento, a cambiar, por donde todavía un cambio puede traer nuevas posibilidades más dichosas. Entonces, el Papa nos dice en Laudato Si algo creo que es importante que nos acompañe en esta lectura de los signos de los tiempos. No es como leer a veces textos en un libro de estudio en el colegio, lo leo, pero quizás poco me afecta, sino mirar los signos de los tiempos. El Papa nos dice, hay que hacerlo dejándonos afectar. Ahí viene el sentipensar. Afectar y impactar, toca mi corazón, me sacude, me duele que tanta gente ya tiene que vivir y sufrir bajo las consecuencias de la emergencia climática. Me duele cuántos seres vivientes en la Tierra ya están extinguidos por nuestro descuido, cómo la Tierra sufre. Y eso me tiene que llevar a querer cambiar, poner de mi parte a generar otra cultura, que es mucho más respetuosa, mucho más bioamigable, amiga de la vida en la Tierra, de toda la vida. Y entonces el Papa lo dice así, tomar dolorosa conciencia, ahí viene también la parte reflexiva, analítica, razón y corazón, como tan bonito fue puesto en el PowerPoint, que hemos visto también con la cita de Eduardo Galeano. Tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y no decir, y yo, a mí, ¿qué me importa? No, sí, es también mi responsabilidad de actuar, de responder y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. Aquí nadie puede decir yo me quito, cada uno tiene algo que puede aportar. Y lo que también ya en Laudato Si está y en el Sínodo de la Amazonía en 2019, cuando obispos, laicos, laicas, representantes de comunidades, también religiosas, estaban juntos en Roma con el Papa para decir, porque eso es asunto de la Iglesia no solo en Latinoamérica, sino universal, ¿qué hacemos? ¿A qué Dios nos llama frente a la situación tan difícil de la Amazonía? De nuevo se recalcó la importancia de escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Y ambos son clamores de sufrimiento, de heridas, pero también son clamores de resiliencia. Todavía hay grito donde la vida existe. La muerte es el silencio absoluto. Entonces hay que acoger este grito y decir, queremos cooperar, que esta vida sea salvaguardada y con esto también un futuro más humano para nosotros, los seres humanos, y espacios, condiciones de vida para todos los otros seres vivientes. Y ahí en el sínodo se formuló un compromiso muy fuerte con la ecología integral y para mí es realmente una gran alegría y también un regalo, una gracia, como decimos en la fe, poder trabajar junto con REPAM, la Red Eclesial Panamazónica, donde buscamos entre diversas organizaciones, pueblos originarios, pueblos afrodescendientes, representantes de otros pueblos en el espacio de la Amazonía, cómo trabajar juntos para hacer realidad esta ecología integral. Y ahí, sobre todo, como ustedes ven en la foto, los pueblos originarios hablaron con mucha fuerza en el aula sinodal diciendo, este es el camino si queremos todavía tener un futuro viable para la Amazonía. Por eso se formuló ante la situación apremiante del planeta de la Amazonía, la ecología integral es el único camino posible, pues no hay otra senda viable para salvar la región, esta región y muchas otras regiones en nuestra Latinoamérica y en el mundo. La depredación del territorio viene acompañada de derramamiento de sangre inocente y de la criminalización de los defensores de la Amazonía y también de muchas otras regiones. Esto es lo otro, defender la tierra va junto con defender la vida de las personas, empezando con las personas más vulnerables,
que más viven en situaciones de desprotección, de pobreza, son los primeros también que sufren más por los impactos de la crisis climática, pero cada vez más quienes se atreven a defender los derechos humanos, derechos de sus hermanos y hermanas y derechos de la tierra, son los más amenazados, y en la Amazonía hay una cifra alta de líderes y lideresas amenazados y asesinados. Y yo creo que eso también, como gente joven, nos tiene que sacudir. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer entre todos para ayudar a que esto sea más conocido y haya mayor protección de gente que ofrece su vida por el bien de todos nosotros y del planeta, de la tierra, de la madre hermana tierra? Cuando queremos comprometernos como cristianos por cuidar la tierra, por una ecología integral, es importante preguntarse, pero ¿qué fundamento espiritual hay? ¿Dónde es la fuente que me inspira, me anima, me acompaña? ¿Por qué lo quiero vivir como cristiano? Y ahí ayuda a tener presente que en la tradición que compartimos con el pueblo judío, porque de su alianza, la primera alianza de Dios con su pueblo, surge también la nueva alianza. Ahí él decía creación, porque en la fe no hablamos solo de naturaleza, sino hablamos de creación. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos decir con creación? Al decir creación es más que decir naturaleza, porque tiene que ver, y eso es importante, con un proyecto del amor de Dios, donde cada criatura tiene un valor y un significado. Y eso está muy vinculado con el sentir y pensar. No puedo amar a Dios de todo corazón, como se me pide, ni puedo amar sinceramente a mis hermanos y hermanas, sino reconozco también que los otros seres vivientes tienen su valor, tienen su sentido de estar, y yo tengo que respetarlo. Es realmente doloroso y es, en lenguaje de fe, un pecado, entonces un mal grave, que en estos momentos de la humanidad hemos llegado al punto más alto hasta ahora de extinciones de especies diversas, de plantas y de animales, por nuestro modo de vivir y de maltratar la tierra y de maltratar a los otros seres vivientes, que no encuentran más espacio para poder y condiciones para poder sobrevivir. Esto en la fe es un escándalo, porque la tierra nos ha sido confiada como don. No somos dueños y propietarios y no tenemos el derecho de vivir en esta casa que debe ser común, como con el derecho de prácticamente botar de la casa otros seres vivientes, haciendo la vida imposible, como decimos aquí en el Perú, para que ya se vayan. La creación para la persona creyente es un don de Dios. Y eso es también muy bonito, como el Papa lo dice, una realidad dominada por el amor de Dios a todas sus criaturas, que nos convoca a una comunión universal con todos los seres vivos. Y quien ahí es patrono de ello y quien es también un referente, una figura que nos puede inspirar mucho, es el San Francisco de Asís, que ha sabido amar a Dios con mucha fuerza, pero eso le ha llevado, muy vinculado con ello, a cuidar las otras criaturas y ser muy amable de sus hermanos y hermanas, empezando con los más pobres. Entonces, una ecología, eso también está muy claro en Laudato Si, una adecuada ecología requiere de una adecuada antropología, y en este caso cristiana. Preguntarnos quiénes somos en todo este tejido de vida que es la tierra. Y entonces se nos recuerda que vivimos en tres relaciones fundamentales, estrechamente conectadas entre ellas, y la una es tan importante como la otra. La relación con Dios, que nos pone en relación con el otro y la otra como prójimo, a quienes estamos llamados a acercarnos, a sernos próximos nosotros, como hermanos y hermanas, y la tierra, porque Dios ama lo que ha creado y quiere que respetemos lo que es don, que Él nos confía y no es nuestra propiedad. Frente a los cristianos, y no en todos sin razón, se levanta la pregunta crítica. ¿Y ustedes con el texto de la creación
el primer relato de la creación en Génesis, donde se dice, supuestamente Dios dice a los seres humanos, dominen la tierra. ¿Es esta una carta libre para maltratar y expoliar la tierra? ¿Todavía que la fe sirva para fundamentar y justificar ello? Entonces, hay que decir, este texto bíblico, y muy mal sería, es una justificación para el dominio absoluto sobre las otras criaturas, la explotación desenfrenada de la tierra. Entonces, cristianos tienen culpa que estamos en una situación tan desastrosa en el planeta porque su religión les ha llevado a vivir así. Ahí hay que decir no. Eso sí que esta frase a veces por cristianos y otros ha sido mal interpretada y abusada y ha justificado una manera arbitraria de relacionarse con la tierra, sí. Y esto tenemos que confesar como cristianos y hacer de nuestra parte todo lo posible que esto nos siga dándose. Pero, como dice el Papa, quien lo hace no hace una correcta interpretación de la Biblia, como la entiende la Iglesia, como comunidad. Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Se imagen de Dios, lo que los autores del texto bíblico en hebreo han querido decir es que nosotros y nosotras, que por igual, hombres y mujeres, somos imagen de Dios, aprendamos a ejemplo de Dios a cuidar esta tierra. Como Dios ama, es amante de la vida, amemos, cuidemos la vida en la tierra. Y Dios nos da las capacidades de ser inventivos, de ser creativos. Pero claro, esto hay que hacer con criterio y no con un poder abusivo, abusando de la tecnología para explotar más rápidamente todavía con máquinas con un potencial tremendo, en poco tiempo removiendo miles de toneladas de tierra para buscar algo de oro, por ejemplo. Y nos recuerda también que lo que ustedes han dicho, el pirámide, pero en el pirámide no estaba simplemente el ser humano, sino ahí fue también una manera muy tergiversada de percibir nuestras relaciones, el hombre, el varón. Y entonces se habla por eso del antropocentrismo y del androcentrismo. Antropos en griego es el ser humano, andros es el hombre, el varón. Entonces eso también es lo que hay que superar. Hombre y mujer estamos llamados, y eso en muchos pueblos originarios es así, tienen otra visión de la relación entre varones y mujeres, de respetarnos, de reconocernos en nuestro ser diferente, pero en condiciones de igualdad, de dignidad, y de trabajar juntos por la defensa de la vida en la tierra. Cuidar la tierra es entonces un mandato de Dios. Y Jesús sabía reconocer y recoger la tierra como don de su Padre amoroso. El mismo relato, el segundo relato de la creación en la Biblia, en un lenguaje poético metafórico, nos recuerda de ello que somos de la tierra. Adán es el primer ser humano, claro, es una metáfora. Adama es la tierra. Entonces, somos de la tierra, somos parte de esta tierra. Y por eso el Papa lo ha recalcado en Laudato Si, diciendo, no se olviden, la tierra tiene más historia que nosotros, los seres humanos en la tierra, y nos ha sido dada. Pero aquí se ve un largo trabajo de la tierra para que en su proceso de evolución lleguen al punto de que haya seres humanos. Entonces, en nuestro cuerpo es bien interesante. Reflejamos las mismas proporciones hay en nuestro cuerpo entre las partes más firmes y las partes líquidas, como lo hay en la tierra, entre mares, lava y las partes de tierra, las partes firmes. También hay proporciones de minerales que corresponden. Las proporciones que tienen estos minerales en los suelos de la tierra, las proporciones que tienen nuestro cuerpo humano. Es realmente asombroso. Todo esto nos recuerda, somos de la tierra. Claro, dotados, como ya se dijo, con inteligencia, capacidad de raciocinio, de reflexionar sobre lo que hacemos, sobre las consecuencias. Por ello, debemos ser seres responsables,
pero eso no nos saca fuera de esta comunidad de vida, sino nos da un lugar de mucha responsabilidad dentro de este tejido grande de vida. Entonces, hay que decir también, como lo recalca Laudato Si, hablar de medio ambiente, si se hace, se indica hay una relación que existe entre la naturaleza y la sociedad. Es una percepción todavía en parte que la naturaleza es algo separado, es una cosa, es un marco de nuestra vida, de lo cual podemos servirnos. La verdad es, estamos incluidas en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Y lo bello también en la tradición cristiana es, si nos abrimos, nuestra relación con Dios se inspira, se nutre por la apertura a percibir su presencia en sus múltiples criaturas, en mi hermano y mi hermana, pero también en muchos otros seres vivientes. Todo está sostenido por Dios. Dios quiere que todo esto exista. Y por ello siempre se ha dicho, lo que se recoge en Laudato Si, una larga tradición de fe, Dios ha escrito un libro precioso, cuyas letras son la multitud de las criaturas presentes en el universo. Es un libro vivo, pero hay que saber leerlo. Hay que tomar tiempo para leerlo. Y entonces, de ahí surge, para poder descifrar y comprender el mensaje de este libro, hay que cultivar la actitud de la contemplación. Y contemplar es otra cosa que andar muy aceleradamente por la vida, movernos de una cosa a la otra, zapping, transporte, caminando, pero estamos en una cultura muy acelerada. Entonces, comprometerse con la ecología integral desde la fe es también un acelerar. Tener estos momentos de estar conmigo misma, donde Dios me pueda hablar al corazón, donde yo puedo contemplar los otros seres vivientes. Y solo esto, contemplar, cuando contemplo un árbol, realmente lo contemplo, dejo hablar el árbol, no me apropio, no es la visión para qué me es útil, qué partes puedo usar para qué, sino contemplo cómo es su figura, su contextura. Agradezco los servicios de este árbol, a través, por ejemplo, de la fotosíntesis, a través de la sombra, de fijar el agua en la tierra. Entonces, no es una visión instrumentalista, funcional, sino es el contemplar me inspira respetar, querer conocer más. Y los muchos pueblos indígenas, entre ellos los pueblos de la Amazonía que visitó el Papa Francisco y que hablaron en el sínodo sobre la Amazonía en Roma, de ahí él ha acogido ese textito que vale para también los demás pueblos originarios. Aprendiendo de los pueblos originarios, podemos contemplar la Amazonía y otras regiones, y no solo analizarla, para reconocer este misterio precioso que nos supera, toda la vida en su riqueza allá, y Dios presente en ello. Podemos amarla y no solo utilizarla. Lo que uno ama, eso hemos escuchado en los testimonios de los niños, hoy uno se interesa, uno cuida, no da igual a uno qué pasa con lo que uno ama. Por eso el Papa ha dado como título a sus reflexiones, Querida Amazonía. Como colegios, ¿cómo podemos inculcar este cariño, este amor al espacio donde estamos, donde vivimos? El colegio no es una isla, está en una población, en una parte de la ciudad, en una parte del campo. Conocer los ambientes, las relaciones de vida, los ecosistemas. Y muchas veces no hemos vivido a la altura de lo que es nuestra vocación, de lo que hemos escuchado. Por ello, hoy en día, como el cambio climático nos recuerda de los daños causados, de lo que la tierra sufre, reconocer nuestros pecados ecológicos. Para la Iglesia Católica es por primera vez que se habla de pecados ecológicos. Estamos muy acostumbrados a preguntarnos cómo la falta de respeto, de cariño, de caridad, de justicia practicada a mi hermano, mi hermana, afecta la relación con Dios.
Con pecado ecológico se dice, también Dios queda afectada la relación con Dios, duela a Dios cuando maltratamos la tierra y cuando maltratamos y despreciamos los otros seres vivos. Entonces, y eso es ecuménico. El patriarca Bartolomé es uno de los primeros de la Iglesia Ortodoxa que desde décadas ya trabaja por decir, fe cristiana es igual a unirse con respetar, cuidar la creación, defender la tierra, los seres vivientes y los derechos humanos. Y por ejemplo, él dice que los seres humanos en la diversidad biológica, en la creación divina, que los seres humanos desgraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas, que los seres humanos contaminan las aguas, el suelo, el aire, todos estos son pecados. Y esto también tendría que en nuestra pastoral, que esto no da igual a Dios. Vivir coherentemente nuestra fe es convertirnos, quiere cambiar. Y entonces la conversión ecológica, que implica mente y corazón, actitudes, modos de estar con otros, de actuar, es integral y es personal. Cada uno tiene que mirar en su corazón dónde estoy yo llamada y llamado a cambiar, y es comunitaria. Somos miembros de una comunidad de colegio, una comunidad de familia, una comunidad de un vecindario. Entonces, este proceso es importante que se viva en todo el colegio. Tomar conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica, de la necesidad de una valiente revolución cultural. Es una expresión, a mí parece muy bella, del Papa Francisco. Revolver es como cambiar desde el fondo, desde la raíz. Esta cultura tan a costa de los otros seres vivos, a costa de la tierra, a costa de muchos seres humanos, hermanos y hermanas excluidos de lo que son el bienestar, condiciones de una vida digna. Esta cultura no tiene futuro. Este no es un modo de vivir como Dios lo desea. No es justo en muchos sentidos. Entonces estamos llamados a contribuir a generar una ciudadanía ecológica. Ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos, la misma dignidad, conviviendo, cohabitando esta casa común junto con los otros seres vivos, agradeciendo a la tierra los múltiples servicios que como madre y hermana nos brinda para que nosotros podamos vivir. Es una cultura del cuidado que brota de ahí. Lo que uno ama, uno cuida. Es una vertiente del corazón, el querer cuidar, y que impregne toda la sociedad. Y para que eso suceda, algo hay que empezar, como ustedes lo están haciendo, porque me gusta mucho el nombre guardianes por la vida, y es lo mismo, son cuidadores de la vida. Eso entre todos, en un colegio hay que vivirlo, y ver también espacios donde eso se pone en práctica y donde también la comunidad grande de un colegio a la cual pertenecen, no solo alumnos, profesores y quienes están en la dirección, sino también padres y madres de familia, y ampliando redes, ver posibles alianzas con la municipalidad, etcétera. ¿Cómo generamos, hacemos fermento para una cultura mucho más del cuidado de la tierra y de toda la vida y todos los otros seres vivientes? Entonces, es reconocer en este proceso de conversión, cada una, somos parte del problema. Generamos, contaminamos, no cuidamos, malgastamos, a veces caemos en el consumismo, pero también tenemos muchas potencialidades, como también Juan Sebastián nos dijo. Entonces, hay que preguntarnos, ¿cómo juntos y juntas podemos ser parte de la solución? Y este es vivir una conversión ecológica a nivel personal y comunitario, a nivel de todo el colegio y de la CONACET también, que es una asociación de colegios. Y eso implica fomentando una espiritualidad que no está desconectada del propio cuerpo. Ya hemos visto cómo el cuerpo nos recuerda, somos parte de la tierra, y el cuerpo se enferma con la tierra enferma. COVID nos ha recordado de esto.
Además, hoy en día hay muchos indicios científicos que prácticamente ya está asumido por científicos, por la mayoría, como una verdad. Tanto este virus como SARS antes son virus a causa de una masiva deforestación, donde quitamos el hábitat a estos virus, estas múltiples bacterias y microorganismos, y los animales y plantas que convivían en este espacio han tenido resistencias, pero nosotros los seres humanos no. Entonces, deforestando, quitando el espacio de vida a estos microbios, ya entran en nuestro espacio y ahí empiezan los problemas. Por eso es tan importante también cuidar la tierra, cuidar la salud, es cuidar también parar una deforestación tan masiva, tan violenta. Una espiritualidad que crea la conciencia, no es posible tener una vida sana en una tierra enferma. Podemos ser todos y todas embajadores, embajadoras de ello, que más gente tome conciencia. No quieres que haya una catástrofe, una pandemia. Tras la otra, ayuda a cuidar la tierra, porque en esto jugamos el futuro también de una vida saludable para todos nosotros. Y eso implica también agradecer lo que está dado a todos. La tierra, el agua, un aire limpio, un suelo fructífero. No es propiedad privada. Quien lo tenga puede hacer lo que le da la gana con esto, en ese sentido. Sino son bienes comunes para toda la humanidad, para que podamos vivir dignamente. Y quien ha adquirido algo, propiedad privada, en la enseñanza social de la Iglesia Católica, siempre tiene un compromiso social. Tengo que compartir, tengo que velar, soy responsable, no puedo malograr lo que es para todos. Y entonces hay que recordarnos que la tierra es una herencia común. Pensar en la gente joven, en las generaciones venideras, pensar en la gente en África, en Asia, también aquí en Latinoamérica, que ya está pasándolo muy mal, porque ya por las afectaciones del suelo, del aire, del agua, no tienen condiciones para una vida digna y sana. Y eso es muy duro. Y el clima también es un bien común, un clima estable, equilibrado. En la Amazonía había esta campaña, decía, aunque no vivamos en la Amazonía, pero en Latinoamérica todos y todas tendríamos que interesarnos qué está pasando allí, ser más activos para que políticas en la Amazonía cambien y no se siga el destrozo, no se sobrepase el punto de no retorno allí. Y es la invitación a actuar localmente como ustedes lo hacen, pero también como sus testimonios han mostrado, pensar a la vez en toda la comunidad de vida a nivel global, porque todo está conectado. Eso nos enseña la ecología integral y las experiencias. Y con ello, es la última lámina, quiero terminar. Qué bonito sería cada vez más contar con colegios de ecología integral, firmemente comprometidos con la ecología integral. Eso implica ciertamente de ahondar y aprender cada vez más a vivir desde esa conciencia. Todo está conectado en lo bueno y también en lo malo. Un ejemplo, en la Amazonía, por ejemplo, es más fácil a veces sentirlo, verlo. La gran biodiversidad ha hecho posible la inmensa riqueza de vida en su belleza, en su modo de ser fructífero, en alimentar a plantas, a los seres humanos. Pero esta misma biodiversidad está ahora muy, por un lado, que ayuda a equilibrar el cambio climático, pero por el otro lado, por tanta deforestación y tanta disminución de la biodiversidad, la que queda está cada vez más amenazada en su existencia. Entonces, la deforestación causa que donde la biodiversidad más rápidamente avanzan los efectos del cambio climático, de la crisis climática. Ahí, en lo bueno, pero también en lo malo, efectos se pueden fortalecer y multiplicar. Y eso hay que tomar muy en serio en la ecología integral. Procurar de que esto no vaya en aumento. Por ello, el proceso de conversión
hacia una ecología integral es un proceso continuo y es comunitario en un colegio. Todos y todas que estudian allí están en el colegio, incluyendo los padres y madres de familia, están invitados a formar activamente parte de este proceso. Y ustedes, los alumnos y alumnas, los jóvenes, niños, niñas, igual, con sus ideas, sus palabras y también sus observaciones críticas, porque una ecología integral, una conversión a una ecología integral debe ser transversal en la parte administrativa, por ejemplo, papel reciclado, pensar las cuestiones que mencioné de los aparatos técnicos, cómo ahorrar, cómo también ver en las impresoras qué tipo de impresora es más ecológico que la otra. Hay que comparar, hay que estudiar, informarse, tomar decisiones con sentido ecológico. Tener presente interdependencia, interacción, intercomunicación, que son principios fundamentales de una ecología integral, y también pensar así la educación. Por eso es muy bueno pensar en temas transversales en todas las asignaturas, como ya en algunos se trabaja, por ejemplo, por un tiempo sobre el agua, en la biología, en la geografía, en matemáticas, en la literatura, en lengua y literatura, etcétera, en religión. Y entonces desde diferentes ángulos se nutre conocimiento, se genera mayor conciencia, se toca corazón y mente y se busca en el colegio cómo podemos ser más consecuentes entonces con cuidar el agua, qué de esto llevamos en nuestras familias y qué podemos hacer la municipalidad. Hay colegios que ya también influyen positivamente en municipalidades para que políticas sean más ecológicas. Vale la práctica de las 3 R, reducir el consumo, el comprar y botar, la famosa cultura del descarte que critica con mucha razón bastante Papa Francisco, el reusar y el reciclar. El reusar es también que cuidemos el cuidar las cosas para que duren más tiempo es una actitud de ecología integral, es parte de la conversión ecológica. Y hay colegios que yo conozco donde ya los mismos alumnos y alumnas se han organizado, tienen bolsas de intercambio, así lo llaman, de cosas que uno ha cuidado, pero ya no necesita y puede ofrecer a otros, en vez de botar. Y también siempre enfocar el sentir, pensar y una educación que ayude también a ver qué acciones podemos hacer juntos, para que no quede en la teoría, sino algo cambie en el colegio y a través del colegio, que el colegio sea fermento de una cultura cada vez más de ecología integral. Y esto implica alianzas, apertura a alianzas con movimientos de sociedad civil, con otras iglesias cristianas, otros colegios, sea realmente una iglesia en salida, porque como dice el Papa Francisco, estamos enfrentando amenazas sin precedentes en la humanidad y esto merece alianzas amplias por defender lo más principal y centrarnos en lo que está en juego, el famoso biocentrismo. Todavía una palabrita respecto al biocentrismo. A veces en la fe cristiana también del Vaticano había algunas observaciones, preocupaciones. Yo creo que hay que decir, el biocentrismo, el centrarnos en la tierra como fuente de vida para todos y todas es absolutamente necesario. Nosotros necesitamos de la tierra, dependemos de la tierra va a sufrir, pero se va a recuperar. Puede existir sin nosotros. Ha existido bastante tiempo en la historia suya sin seres humanos. Entonces lo importante es saber cuidar esta vida que está dada para todos y todas y saber ubicarnos como seres humanos en este tejido de vida. Esto no quiere decir, y ahí va a veces la preocupación del Vaticano, un biocentrismo quiere decir igualamos toda la vida. Y finalmente no diferenciamos en decir, pero los seres humanos como seres éticos todavía tienen responsabilidades otras. Un animal, una planta no puede ser responsable, un ser humano sí, y esto hay que tomar en cuenta. Pero justo porque somos conscientes, tenemos que poner la vida en el centro, que está tan amenazado. Y eso, todo lo que hagamos, ahí van también energías limpias
que hay colegios que tienen posibilidades, incluso en condiciones bien sencillas, a trabajar con la energía solar, que es excelente, o con la energía eólica. De todas formas, el vigilar de que se gaste poca en la energía necesaria para el trabajo, pero no se malgaste. Porque tengamos muy presente, para generar energía siempre hay un costo ambiental. Incluso con las así llamadas maneras limpias, tecnologías limpias, sin impacto ninguna es. Y además, lo que a veces no se calcula suficientemente, para generar todo el aparato que quiere la generación de energía solar, por ejemplo, sí se necesitan minerales, se necesitan recursos limitados. Entonces sí hay una afectación de la tierra. Por ello, también con la energía hay que ser sumamente cuidadoso por el bien de la tierra, incluso con las tecnologías así llamadas limpias. Y reducir, ¿ya? Realmente preguntarnos la huella del carbono. ¿Qué es la huella que dejamos como colegio? ¿Que dejamos como clase? ¿Que dejamos como colegio? ¿Que dejamos nuestras familias? Hay hoy en día modos de medirlo, hay profesores que les pueden ayudar y hay que ver cómo reducimos nuestra huella de carbono sobre la parte del planeta donde vivimos. Entre todos, hacer un esfuerzo común y ahí la transparencia. En inglés me gusta mucho, lo llaman accountability, o falta una U en accountability. Eso quiere decir, yo transparentemente, algo como rindo cuentas, cómo lo estoy viviendo, en qué estoy avanzando, dónde fallo. Y eso en una comunidad como colegio creo que es algo muy importante. Sentirnos todos responsables, de ahí la transparencia, accountability, rendir cuentas en ese sentido y ayudarnos. Una conversión, como es proceso continuo, requiere de ello, porque en ello el Espíritu de Dios sopla entre nosotros y en medio de nosotros y en nosotros y nosotras, para que realmente ya aportemos a generar esta cultura necesaria, bioamigable que necesita nuestra tierra a gritos hoy en día. Y con esto quiero decir muchas gracias por su interés y atención. Hermana, muchas gracias. Sin lugar a dudas, nos ha dado un gran recorrido por todo aquello que fundamenta, toda la espiritualidad que fundamenta este proceso de conversión ecológica. Varios detalles podríamos resaltar, pero yo quiero señalar uno de manera particular que hace parte de este proceso de la espiritualidad que debemos ayudar a fortalecer en nuestros colegios. Y es el hecho de aprender a leer el Evangelio de la creación y aprender a interpretarlo y aprender, si se puede también, a pensarlo de alguna forma. Ese proceso, ese ejercicio de leer el Evangelio es una tarea valiosa que nosotros como equipos de pastoral debemos ayudar a promover en nuestras instituciones, con los estudiantes, con los padres de familia, con los maestros, con los directivos. Vaya tarea y vaya reto la que nos ha dejado, hermana, en esta tarde. Al menos, bueno, muchos, pero yo destaco aprender a leer el Evangelio de la creación, que hace parte justamente del proceso de conversión ecológica. Y ya nos ha venido dando pasos, hermana, a la siguiente intervención, justamente. Pero antes quiero señalar lo siguiente, y es que en el chat va a aparecer otra pregunta en relación a su exposición, hermana, y esa que pensemos. Situémonos en esa pregunta para responder como equipos de pastoral. Y ya hacía yo mención al comienzo de cómo concebimos nosotros desde CONACET el equipo de pastoral, quiénes lo deben conformar. Pensemos esta pregunta como equipos de pastoral. ¿Promovemos una espiritualidad que motiva la conversión ecológica de la escuela? Y elijamos una opción, siempre, algunas veces, nunca. ¿Cuál sería la respuesta? El código está en pantalla. Hacemos clic en el chat. Lo hemos puesto ya varias veces y el código es 8236-5698. Veamos qué resultados van apareciendo. Y mientras hacemos ese ejercicio y rápidamente para dar paso a nuestra siguiente invitada que ya está presta y desde una región muy bonita de nuestro país, ya nos dirá ella dónde se encuentra,
Vamos a dar paso a algunas preguntas. Había 2 personas que tenían la mano levantada. Hermana, quizás tengan comentarios o preguntas respecto a su intervención. Entonces, demos la palabra. Está Marta Lucía y Carolina, les debe aparecer en pantalla una invitación. Por favor, le dan a aceptar y de inmediato van a otorgarles la palabra. Veamos en pantalla cómo se va moviendo. Aquí no es por complacer a nadie, es por hacer un ejercicio después de haber escuchado a la hermana. Si promovemos una espiritualidad que promueve la conversión ecológica, una espiritualidad que nos permita entrar en conexión, reconocernos interconectados, reconocernos parte de la creación, hermanos de las especies de la creación. Damos la palabra. El código está en el chat. Y en pantalla aparece 82 36 56 98. 82 36 56 98 es el código para ingresar. Si ya está la persona para intervenir, Carolina Otero. Muy buenas tardes. Carolina, si encendemos la cámara. Y si me colaboran colocando el código, algunos todavía no lo ven. Y el enlace nuevamente. Carolina, adelante. Bueno, mi pregunta es ¿cómo podemos seguir motivando a toda la comunidad educativa para que realmente se viva el cuidado de la casa común? Es decir, lo hacemos desde nuestra institución, pero queremos llegar como a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, lograr como ese cuidado colectivo de nuestra casa común. Bien, hermana, tienes la palabra. El micrófono para que por favor lo enciendas. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hay que explorar varios caminos. Uno, yo lo sé de varias universidades y colegios, les ha resultado bien planificar bien las acciones en días como el Día de la Tierra. ¿Ya? Se prepara algo, se ve con la comunidad de estudiantes, profesores, las directivas y se busca incluir a padres y madres de familia y a veces incluso vecinos. Hacen como caravanas por las calles con pancartas, cosas de arte preparadas para, como decía, en qué situación está la tierra y por qué es tan importante cuidar esta tierra. ¿Qué podemos hacer? Eso depende de cada contexto, qué es lo más urgente. No sé, por ejemplo, de un colegio donde el cuidado del agua es un gran problema y mucha gente bota la basura masivamente al río. Entonces han hecho toda una campaña, varios colegios juntos, han invitado a foros, pero junto con la municipalidad de manera pública, han hecho como caminatas por ciertas partes de la ciudad, advirtiendo, llamando la atención, informando, a veces con pequeños volantes también lo que se podría hacer. O en la radio, hay quienes tienen una radio de parte del colegio o trabajan con una radio de su ciudad, una radio también donde hay de la iglesia, donde colaboran en decir Día de la Tierra, Día del Agua, etcétera, aportan, porque desean ellos, los mismos jóvenes y niños, de que se haga algo. ¿Y qué están haciendo ellos? Después yo creo que ayuda también a veces acciones en el mismo colegio donde yo sé que en algunos colegios tienen diferentes nombres, guardianes del agua, por ejemplo, cuidan realmente el uso del agua en el colegio, que no se dejen caños abiertos, de que se vea cuánto se riega, en qué parte donde hay algo de verde, recogen el agua en envases, se turnan, entonces ayudan a que en la comunidad surja esta sensibilidad. Entonces yo creo que allí es también un espacio importante, a veces asambleas de alumnos, alumnas, con profesores, con los directivos. ¿Qué nos ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es quizás lo que más urge
donde más afectamos el medio ambiente aquí en nuestro espacio y qué podría ser nuestro aporte. Bien, hermana, muchas gracias por su respuesta y de alguna manera en la última diapositiva que nos presentaba también había elementos para justamente motivar ese proceso. Las presentaciones, desde luego, una vez finalizado nuestro encuentro, serán enviadas a sus correos registrados para que tengan tranquilidad y certeza de ello. Hermana, muchas gracias. Vamos a ir dando paso a nuestra siguiente intervención, a nuestra siguiente invitada. El resultado de nuestra pregunta es: ¿promovemos una espiritualidad que motiva la conversión ecológica de la escuela? Algunas veces, en primer lugar. Luego miraremos el porcentaje, siempre en segundo lugar y nunca en tercer lugar. Y bueno, justamente de eso se trata, que este encuentro nos permita reconocer de qué se trata la espiritualidad ecológica y empezar a suscitar ese proceso de acompañamiento.